Durante siglos, la humanidad ha sido testigo de intervenciones celestiales que, lejos de ser simples símbolos religiosos, han marcado momentos clave de la historia con llamados urgentes a la conversión, al arrepentimiento y a la fidelidad a Dios. Pero hay algo diferente, profundamente inquietante y dramáticamente actual, en el mensaje que la Virgen María ha transmitido en las últimas décadas. Desde La Salet hasta Fátima, desde Garabandal hasta Akita, y aún más recientemente en revelaciones menos conocidas, pero no menos contundentes, la Madre de Dios ha hablado con una claridad desconcertante sobre los tiempos que vivimos. Esta generación, sedienta de poder, confundida por el relativismo, adormecida por la tecnología y desconectada de lo sagrado, se encuentra en el umbral de una sacudida espiritual sin precedentes. Y la voz materna de María resuena una vez más, como un eco que clama en el desierto de nuestra indiferencia. Convertíos, ayunad, orad, reparad. Si estás viendo este mensaje ahora, no es por casualidad. Hay una razón más profunda, más alta. Es posible que tú también hayas sentido en tu interior ese peso inexplicable, esa inquietud que no se puede calmar con entretenimiento o consumo. Tal vez has mirado el mundo y has pensado, algo no está bien, algo está a punto de suceder. Déjame decirte con firmeza y con amor, estás sintiendo la sacudida del Espíritu, la misma que tantos santos y místicos experimentaron antes de grandes movimientos de Dios. No ignores esta señal. Esta puede ser tu hora de despertar. En este canal, cada palabra, cada video, cada oración compartida es una llamada directa a lo profundo de tu alma. Únete a nosotros en esta jornada de discernimiento. Suscríbete ahora y deja tu intención de oración en los comentarios. Esta comunidad no es de espectadores, es de intercesores. Juntos clamamos para que las promesas del cielo no se pierdan por la frialdad del corazón humano. Los mensajes de la Virgen no son cuentos piadosos ni leyendas para niños crédulos. Son gritos de una madre que ve venir la tormenta y suplica que sus hijos entren en la casa antes de que sea demasiado tarde. En Fátima, alertó sobre guerras, persecuciones, errores ideológicos que arrastrarían a naciones enteras a la oscuridad. En La Salet, habló entre lágrimas sobre una iglesia dividida, sacerdotes en pecado y una humanidad que ya no daba el domingo a Dios. En Akita, su advertencia fue aún más radical. Fuego caerá del cielo, muchos morirán de forma repentina, y la purificación será tan intensa que los sobrevivientes envidiarán a los muertos. Estas no son metáforas. Son visiones proféticas confirmadas por milagros, por signos en el cielo, por el testimonio de videntes probados y por el silencio temeroso de algunos sectores eclesiales. ¿Por qué tanto silencio? ¿Por qué tantas de estas advertencias permanecen archivadas, desautorizadas o incluso negadas por quienes deberían proclamarlas desde los púlpitos? Quizás porque su contenido incomoda, desestabiliza, denuncia, porque llama al ayuno cuando se predica la comodidad, porque llama a la penitencia cuando se celebra el hedonismo, porque señala con claridad que no todo va bien y que el juicio comienza por la casa de Dios. Pero si tú estás aquí leyendo estas líneas, es porque algo en ti aún cree que la verdad merece ser escuchada, aunque duela. Porque hay una parte de tu corazón que reconoce la voz de la Madre. Esa voz que no acusa, pero tampoco adula. Esa voz que cura, pero también sacude. El mensaje para esta generación no es nuevo, pero sí es urgente. La Virgen no anuncia novedades teológicas, sino que recuerda verdades olvidadas. Su llamado es a volver al Evangelio con radicalidad, a redescubrir la fuerza del rosario, la importancia del silencio interior, la centralidad de la Eucaristía, el poder del sacrificio ofrecido por los pecadores, y especialmente a vivir como si cada día fuera el último,
porque para muchos lo será. Ella no da fechas, pero sus palabras trazan un mapa. Y ese mapa señala un tiempo límite, una hora de gracia que no durará para siempre. Quien espera señales espectaculares podría perder lo que ya está ocurriendo en lo invisible. Corazones que se enfrían, familias que se rompen, naciones que pierden su alma. La gran pregunta es, ¿estamos preparados? ¿Estamos viviendo como hijos de la luz o nos hemos acostumbrado a la penumbra? ¿Reconoceríamos la voz de la Madre si hoy nos hablara personalmente? ¿Cambiaríamos de vida si supiéramos que solo quedan meses antes de que se abran los sellos del Apocalipsis? En cada aparición, María ha suplicado con urgencia maternal, pero también con profunda esperanza, porque no todo está perdido. Aún hay tiempo, aún hay almas dispuestas, aún hay rodillas que pueden doblarse y labios que pueden clamar por misericordia. Pero ese tiempo se está acortando, y el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Qué opinas tú? ¿Has sentido que algo grande y espiritual se acerca? ¿Estás viviendo de espaldas o de rodillas? Comparte tu sentir en los comentarios y activa tu fe. El próximo video traerá revelaciones sorprendentes sobre una aparición mariana poco conocida, pero que podría cambiar tu forma de ver todo lo que viene. El llanto de una madre no es como cualquier otro. Es un grito silencioso que atraviesa el alma, una súplica que no usa palabras y sin embargo conmueve lo más profundo del corazón. Cuando una madre llora es porque algo muy sagrado ha sido herido. Y si la Madre de Dios, la Inmaculada, la llena de gracia, continúa derramando lágrimas en sus apariciones, no es para infundir temor, sino para despertar al mundo de un letargo espiritual que amenaza con arrastrarlo hacia la perdición. María llora por sus hijos, por ti, por mí, por esta generación que ha olvidado el rostro de Dios y ha preferido el eco de las ideologías, el ruido de los placeres y el espejismo de una libertad sin cruz. Desde su primera manifestación pública en la historia del cristianismo, María ha sido un faro de ternura, un consuelo para los afligidos, una guía para los perdidos. Pero en las últimas apariciones reconocidas y no reconocidas por la Iglesia, algo ha cambiado en el tono de su voz. Ya no es solo la Virgen del Consuelo, es también la Madre de las Lágrimas. En la Salet lloraba mientras hablaba. En Siracusa, lágrimas de verdad descendieron de una estatua suya y fueron analizadas científicamente. En Akita, Japón, las lágrimas derramadas fueron numerosas y profundamente simbólicas. ¿Qué está intentando decirnos el cielo a través del llanto de su madre? ¿Qué tipo de dolor puede causar tal manifestación sobrenatural de tristeza? La respuesta no es fácil, pero comienza en el corazón de la humanidad misma. María llora porque sus advertencias no han sido escuchadas. Llora porque nos ama y sabe lo que se aproxima. Llora por la sangre de los inocentes derramada en el vientre materno, por las familias rotas, por los jóvenes atrapados en adicciones y vacío existencial, por una iglesia que en muchas partes ha perdido el celo, la reverencia y la claridad doctrinal. Llora por una generación que se cree autosuficiente, que ya no reza, que ya no busca el silencio, que ha olvidado el valor de lo eterno. Llora por el pecado público celebrado, por los escándalos que hieren a los más pequeños, por el desprecio a la Eucaristía y por los corazones que viven sin arrepentimiento. Pero su llanto también tiene un significado espiritual más profundo. En el corazón mismo de María, como en el de cualquier madre, no hay lugar para el odio ni para la condena fría. Sus lágrimas son ofrecidas como intercesión. Ella no llora como quien se rinde, sino como quien lucha de rodillas. Es el llanto de la que permanece de pie al pie de la cruz, la que no se marcha aunque todo parezca perdido. Sus lágrimas son oraciones visibles. Cada una de ellas es un acto de súplica ante el trono del Altísimo para que sus hijos no se pierdan.
Y es precisamente por eso que sigue apareciendo, porque aunque muchos ya no creen, aunque otros se burlan o minimizan, hay corazones que todavía pueden ser tocados, transformados, rescatados. En Fátima advirtió con claridad sobre una guerra aún peor si el mundo no se convertía. En Garabandal se lamentó por la frialdad creciente dentro de la propia iglesia. En Akita anunció un castigo que haría temblar a la humanidad si no cambiaba su camino. Pero más allá de las profecías, su mayor dolor parece ser la indiferencia. La humanidad ya no escucha el llanto del cielo. Está tan distraída con sus propios ídolos que no percibe que la historia espiritual del mundo está llegando a un punto de quiebre. Y mientras tanto, María llora. Llora en silencio por los que no oran. Llora en la noche por los que viven como si Dios no existiera. Llora porque sabe que aún hay tiempo, pero que ese tiempo no será eterno. Una madre no se cansa de esperar. Pero una madre también sabe cuando el peligro es inminente. La Virgen no amenaza, no impone, no castiga. Ella suplica. Pero esa súplica, cuando no es escuchada, se convierte en dolor. Un dolor tan grande que se manifiesta físicamente en lágrimas, en mensajes apremiantes, en milagros ignorados. ¿Qué pasaría si cada uno de nosotros tomara en serio esas lágrimas? ¿Qué pasaría si al ver una imagen de María llorando no dijéramos simplemente qué curioso, sino que cayéramos de rodillas y preguntáramos: Madre, ¿qué quieres que haga? ¿Qué debo cambiar? Ese sería el inicio de una verdadera conversión. María llora porque sigue viendo a su hijo crucificado en cada aborto, en cada blasfemia, en cada desprecio al pobre, en cada traición a la verdad. Llora porque la pasión de Cristo continúa, no en su cuerpo físico, pero sí en su cuerpo místico, que es la Iglesia. Y cuando una parte de ese cuerpo sufre, ella sufre con él. Llora también porque ve las almas que se pierden, no por falta de misericordia divina, sino por rechazarla obstinadamente. Llora por los que ya no creen en el infierno y por los que ya no creen en el cielo. Llora por los que se ríen del pecado, por los que se glorían de su rebeldía, por los que no comprenden que cada día es una batalla espiritual. Y sin embargo, incluso en medio del llanto, hay esperanza, porque si la Virgen sigue viniendo, si sigue hablando, es porque aún hay algo que salvar, porque aún hay corazones dispuestos a volver a Dios. Sus lágrimas no solo denuncian, también anuncian. Anuncian una purificación que precede a un nuevo amanecer. Anuncian que el triunfo de su corazón inmaculado llegará, pero no sin antes atravesar la noche. Anuncian que el amor puede más que el pecado, que la oración puede más que la violencia, que la fe puede resucitar incluso cuando todo parece perdido. ¿Y tú? ¿Has sentido alguna vez ese dolor profundo de María por el mundo? ¿Has sentido en tu alma la urgencia de cambiar algo, de volver al primer amor, de consolar el corazón de la madre? Escribe en los comentarios lo que tú crees que más hace llorar a la Virgen hoy. Tu testimonio puede despertar a otros. En distintos rincones del mundo y a lo largo de diferentes siglos, la Virgen María ha aparecido a personas humildes, sencillas, muchas veces niños, con un mensaje que, aunque varía en el contexto cultural o histórico, resuena con una unidad inquietante y una coherencia que traspasa generaciones. Fátima, La Salette, Akita, Lourdes, Quibejo, cada una con su particularidad, pero todas con un clamor común, llamado urgente a la conversión, advertencia sobre el pecado, súplica por oración y penitencia, y un anuncio profético de consecuencias si el mundo persiste en su ceguera espiritual. Lo que parece fragmentado en geografías se revela como una única voz maternal que grita desde o alto do céu, una voz que non pode máis ser ignorada. En La Salette, en 1846, María llora.
Se aparece a dos niños en lo alto de los Alpes franceses y les revela un mensaje que causó controversia incluso dentro de la Iglesia. Habla de un clero corrompido, de la profanación del domingo, de la desobediencia del povo, da perda da fé e do castigo que cairia se não houvesse arrependimento. As palavras são duras, diretas, apocalípticas, mas também está ali a promessa: se o povo se converter, Deus perdoará. Maria não condena, mas adverte. Não impõe medo por prazer, mas por amor. O sofrimento do mundo já está diante dos olhos dela, e ela o tenta impedir com lágrimas e súplicas. Casi 70 años después, en Fátima, Portugal, el mensaje se repite con nueva urgencia. En 1917, 3 pequeños pastores reciben una serie de apariciones que culminan con el impresionante milagro del sol, presenciado por miles. Allí, María advierte sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre la difusión de los errores de Rusia, sobre la necesidad del rezo del rosario y la consagración al Inmaculado Corazón. Las revelaciones se dividen en 3 secretos, y en ellos se percibe una secuencia profética: la visión del infierno, la advertencia de una guerra peor si el mundo no se convierte, y una imagen enigmática de un obispo vestido de blanco, asesinado en medio de ruinas. Lo que Fátima muestra no es solo el dolor de una madre, sino una hoja de ruta espiritual que, si no se sigue, conduce ao abismo. En Akita, Japón, en 1973, Sor Agnes Sasagawa escucha las palabras de María en mensajes que parecen ser una actualización directa de la Salet y Fátima. La Virgen habla de fuego que caerá del cielo, de una humanidad en rebelión contra su Creador, de cardenales contra cardenales y obispos contra obispos. El contenido es tan fuerte que fue considerado por muchos como alarmista, pero la propia Iglesia reconoció oficialmente su sobrenaturalidad. La similitud con los avisos de Fátima no pasó desapercibida para los estudiosos. El llamado al rosario diario, la penitencia, el sufrimiento redentor, el castigo que vendría si no hay cambio de vida. Akita pone el foco en una crisis interior de la Iglesia, en una batalla espiritual que ya no se libra solo en el mundo, sino también dentro de sus muros. Lo sorprendente es que estas apariciones, separadas por continentes y décadas, coinciden en su estructura profética. Primero, la manifestación del amor maternal de María. Luego, la denuncia del pecado y la corrupción moral. Después, la advertencia sobre catástrofes, naturales, espirituales o políticas. Y finalmente, una invitación a la conversión como única salida. Este patrón se repite también en lugares menos conocidos, como Kibeho, en Ruanda, donde María lloró por la violencia que se avecinaba, o en San Nicolás, Argentina, donde pidió el regreso urgente a la palabra y a los sacramentos. Incluso en apariciones no oficialmente aprobadas, como Garabandal, Medjugorje o Itapiranga, el mismo clamor atraviesa el mensaje: vuelvan a Dios. Al observar en conjunto estas revelaciones, surge una intuición profunda. No se trata de hechos aislados, sino de una continuidad profética. María no improvisa, ella viene en nombre de aquel que es, que era y que ha de venir. Su mensaje es siempre el eco fiel del Evangelio, pero adaptado al tiempo y al lugar. Si en la Salet se denuncia la irreverencia hacia el domingo, en Fátima se denuncia la expansión del comunismo ateo. Si en Akita se habla de división eclesial, en Kibeho se anticipa el genocidio que los hombres no quisieron evitar. Cada mensaje revela no solo el estado del alma del mundo, sino también las heridas del propio cuerpo de Cristo, la Iglesia. Además, en estas apariciones, María nunca viene sola. Está acompañada por signos visibles, prodigios, conversiones, sanaciones y transformaciones de vida que dan testimonio de su origen divino.
No busca crear una nueva religión ni atraer atención sobre sí misma, sino llevar a todos al corazón de su Hijo. Y para eso usa el lenguaje que el mundo ha olvidado, el lenguaje del cielo, el de la advertencia y la esperanza. Los videntes también comparten rasgos comunes: humildad, obediencia, persecución. Muchos fueron silenciados, otros soportaron años de pruebas, incomprensiones y enfermedades. Pero en todos ellos brilló la misma fidelidad a la verdad revelada. No es casual que María escoja a los pequeños, a los puros de corazón, a quienes nada buscan para sí. En su elección, ella revela la lógica del reino. Los poderosos no la ven, pero los niños sí. Los escépticos piden pruebas, pero los sencillos reconocen su voz. El mensaje de todas estas apariciones podría resumirse así: el tiempo es corto, el pecado es grave, la misericordia es real y el juicio es inminente. Lo que hagamos hoy determinará el destino de millones. María no desea infundir miedo, pero tampoco permite la indiferencia. Su voz nos llama a despertar del letargo espiritual, a abrir los ojos, a tomar el rosario con fe, a confesar nuestras faltas y a mirar el cielo no como una ilusión, sino como una meta urgente. Si el mundo escuchara sus palabras, la historia cambiaría. La unidad de este clamor mariano es quizás uno de los mayores signos proféticos de nuestra época. En un mundo dividido por ideologías, religiones, guerras y agendas, hay una sola mujer que habla con una sola voz. Y esa voz no se ha extinguido, sigue sonando en los rincones ocultos del planeta, llamando, llorando, rogando por la humanidad. ¿Y tú? ¿Has escuchado esa voz? ¿Crees que es casualidad tanta coherencia? Te invito a dejar en los comentarios lo que más te impacta de estas apariciones. ¿Qué mensaje de la Virgen ha tocado tu corazón y te ha llevado a un cambio de vida? En los rincones más silenciosos de la historia reciente de la Iglesia hay voces que han sido deliberadamente ignoradas, advertencias celestiales que no encontraron eco en los altares ni en los púlpitos. Las apariciones marianas, a menudo revestidas de una ternura materna inconfundible, traen consigo no solo consuelo, sino también llamados urgentes a la conversión, alertas de castigos inminentes y denuncias del pecado dentro y fuera del pueblo de Dios. Sin embargo, muchas de estas revelaciones han sido minimizadas, desacreditadas o incluso silenciadas por aquellos que debían ser sus principales guardianes. La pregunta que resuena es inquietante. ¿Por qué los mensajes de la Virgen María han sido ocultados, distorsionados o relegados al olvido, incluso dentro de la misma Iglesia? Uno de los motivos más repetidos por las autoridades eclesiásticas para frenar el avance de ciertos mensajes es el temor a la alarma social. La Iglesia, en su rol pastoral, teme que mensajes apocalípticos o de tono severo generen histeria, miedo colectivo o incluso divisiones dentro del cuerpo eclesial. Pero este argumento, aunque comprensible desde un punto de vista institucional, ha sido usado también como herramienta para encubrir una verdad más incómoda, que muchos de los mensajes marianos denuncian, sin ambigüedades, la corrupción moral y espiritual dentro del mismo clero. Desde la Salet hasta Akita, pasando por Garabandal y Medjugorje, la Virgen no ha dudado en señalar con dolor la traición de sacerdotes, la tibieza de obispos y la decadencia de la fe entre los consagrados. Esta clase de mensajes, por su carga profética y su implicación directa, tienden a ser descartados con rapidez, no porque se duden de su autenticidad, sino porque resultan peligrosamente reveladores. Otro factor determinante ha sido la presión del mundo moderno, que ha llevado incluso a muchos líderes eclesiásticos a adoptar una postura racionalista o secularizada frente a lo sobrenatural.
En un tiempo donde lo místico se considera superstición y lo profético una exageración, admitir públicamente mensajes de la Virgen que advierten sobre guerras, castigos o fenómenos espirituales puede resultar políticamente incorrecto. De hecho, se ha hecho más común que se estudien apariciones con criterios académicos fríos, buscando equilibrios psicológicos y contextos sociales, en lugar de discernirlas con el corazón abierto a lo divino. Esta desconfianza sistemática frente a lo celestial ha silenciado muchas voces legítimas que podrían haber despertado a generaciones enteras del letargo espiritual. El caso del tercer secreto de Fátima es emblemático. Aunque el Vaticano hizo pública una versión en el año 2000, numerosos estudiosos y testigos han señalado que ese texto no coincide plenamente con lo que Sor Lucía reveló en privado. Algunos sostienen que falta una parte esencial relacionada con una apostasía dentro de la Iglesia. El cardenal Ciappi, teólogo papal bajo 5 pontífices, afirmó que el contenido se refería a una gran apostasía que comenzará en lo alto de la Iglesia. Si esto fuera cierto, explicaría por qué durante décadas se evitó divulgar el contenido completo del mensaje, el escándalo que podría haber provocado, especialmente en medio del Concilio Vaticano II, habría sido devastador. Así, se optó por una política de cautela que en realidad se tradujo en silencio y omisión. La aparición de Akita en Japón, aprobada por el obispo local y con conexiones directas con el mensaje de Fátima, también fue recibida con incomodidad. Allí, la Virgen habló de una purificación dolorosa para la Iglesia, donde cardenal contra cardenal, obispo contra obispo, entrarían en conflicto. ¿Cómo aceptar públicamente que la propia Madre de Dios denunciaba guerras internas dentro de la jerarquía eclesiástica? La reacción fue la de minimizar su impacto y no darle el eco mundial que merecía. Incluso cuando las lágrimas y la sangre fluyeron del rostro de la estatua mariana, las autoridades trataron el caso con escepticismo, cuando no con indiferencia. En muchas otras ocasiones, la censura vino disfrazada de prudencia pastoral. Se permitió que las apariciones fueran objeto de devoción privada, pero sin ningún respaldo oficial. De este modo, se mantenía el control sin necesidad de pronunciar una condena pública. Esta estrategia fue usada en casos como Garabandal, donde a pesar del testimonio de los videntes y las señales milagrosas, se optó por una postura de espera indefinida. El mensaje central, que anunciaba un gran aviso universal y una purificación que alcanzaría a toda la humanidad, fue visto como excesivamente alarmista, cuando en realidad era un llamado desesperado al arrepentimiento. Pero no solo la jerarquía eclesial ha sido responsable de este silencio. También muchos fieles han caído en una espiritualidad adormecida que rechaza toda forma de corrección divina. Prefieren una imagen de María como madre consoladora, pero no como profetisa que clama por justicia. Se olvida que en las Escrituras, cada vez que Dios envió profetas, lo hizo precisamente para alertar, denunciar y sacudir al pueblo. ¿Por qué no habría de hacerlo también a través de la Virgen? ¿Por qué escandalizarse cuando ella habla de castigos, si también habló de ellos en la Salet, donde dijo que Roma perdería la fe y se convertiría en la sede del anticristo? A este fenómeno de censura espiritual se suma el poder de los medios de comunicación y las instituciones globales, que buscan imponer una única narrativa sobre el futuro de la humanidad. En ese esquema, cualquier mensaje que hable de juicio, de pecado o de infierno es automáticamente etiquetado como fanatismo o manipulación religiosa. Las profecías marianas no encajan en una agenda de progreso materialista ni en una espiritualidad descafeinada. Por eso cuando surgen, se enfrentan a un doble muro, el de la incredulidad del mundo y el del silencio de la Iglesia. Y sin embargo, los mensajes siguen llegando.
En cada rincón del planeta, aún hoy, videntes sencillos reciben visitas celestiales, llamados a la oración, al ayuno, a la reparación. Esos mensajes, aunque ignorados por muchos, se multiplican como semillas en tierra fértil. La Virgen no se cansa de advertir, porque su amor de madre no se apaga ante la indiferencia. Pero la gran pregunta que queda es, ¿hasta cuándo podrás seguir hablando sin ser escuchada? Déjanos en los comentarios, ¿crees que la Virgen sigue enviando mensajes que la Iglesia calla por temor o conveniencia? ¿Has sentido tú mismo ese llamado silencioso que otros no quieren oír? Desde las primeras apariciones marianas, reconocidas por la Iglesia, hasta las más recientes y aún discutidas por el clero, la Virgen María ha utilizado un lenguaje simbólico que trasciende la simple advertencia. Sus palabras, gestos, lágrimas y silencios forman parte de un código profético que invita a la humanidad a una conversión urgente, pero también ofrece promesas de restauración para quienes escuchen con el corazón abierto. Este lenguaje no es arbitrario ni poético por mera devoción. Cada símbolo revela una realidad espiritual, un juicio pendiente o una misericordia posible. Fuego, llanto, guerras, apostasía, purificación y promesas de luz son los elementos que se repiten en sus mensajes con una insistencia que no puede ser ignorada. El fuego es uno de los símbolos más potentes y frecuentes en las revelaciones marianas. En Fátima, por ejemplo, la visión del infierno fue mostrada como un mar de fuego donde las almas caían como copos de nieve, quemándose sin consumirse. Pero el fuego no solo representa el castigo eterno, sino también la purificación. En Akita, la Virgen habló de un fuego que descendería del cielo, provocando una devastación tan grande que dejaría a los vivos envidiando a los muertos. En la Salet, el fuego es mencionado como parte del juicio que vendría sobre un mundo que ha abandonado a Dios. Este fuego, sin embargo, puede ser también símbolo del Espíritu Santo, que purifica y renueva cuando se le da lugar. María no habla de destrucción por placer, sino de una advertencia para quienes aún están a tiempo de cambiar de vida. El llanto de María es otro de los signos que han dejado una marca indeleble en la memoria colectiva de los fieles. No es un llanto simbólico. En múltiples apariciones, estatuas han llorado literalmente lágrimas humanas e incluso lágrimas de sangre. Este fenómeno ha sido investigado y documentado, causando temor en algunos y burla en otros. Pero más allá del milagro físico, el llanto de la Virgen es un lenguaje de dolor maternal. Llora por la pérdida de las almas, por la indiferencia ante su hijo, por la corrupción de los sacerdotes y por la frialdad de los corazones. En cada lágrima hay una súplica. Escuchen a mi hijo, conviértanse, oren, hagan penitencia. El llanto es su forma de comunicarnos que aún hay tiempo, pero que ese tiempo se acorta. Las guerras, tanto físicas como espirituales, son otro elemento clave en su lenguaje profético. En Fátima, María predijo la Segunda Guerra Mundial y advirtió que Rusia esparciría sus errores por el mundo si no se consagraba a su inmaculado corazón. En Medjugorje, habla de una batalla espiritual entre el bien y el mal que se intensificará con el paso del tiempo. Estas guerras no son solo conflictos armados, son luchas ideológicas, culturales, espirituales. Son guerras que desfiguran la imagen de Dios en el hombre, que destruyen la familia, que promueven leyes contra la vida. María no habla de guerras para atemorizar, sino para alertar que todo tiene consecuencias cuando se rechaza a Dios como fundamento de la paz. La apostasía o el abandono de la fe es una de las advertencias más dolorosas en los mensajes marianos. En la Salet, María afirmó que Roma perdería la fe y se convertiría en la sede del anticristo. En Fátima, el tercer secreto se refiere a una gran crisis en la Iglesia,
a una purificación dolorosa que implicará sufrimiento incluso para el Santo Padre. La apostasía no es solamente un fenómeno externo, comienza en el corazón del creyente cuando se relativiza la verdad, cuando se omite el pecado, cuando se banaliza la Eucaristía. La Virgen nos urge a permanecer fieles, a no seguir las modas del mundo, a no ceder al espíritu de confusión que busca destruir la verdadera fe desde dentro. La purificación es una palabra que se repite en sus mensajes con fuerza y esperanza. Aunque el lenguaje de María puede parecer duro, nunca está desprovisto de misericordia. La purificación es necesaria para que surja una iglesia más santa, un mundo más justo, una humanidad reconciliada con su Creador. La Virgen no nos promete una era dorada sin cruz, sino una victoria después del combate. Habla de un pequeño resto fiel que permanecerá firme, de corazones que serán iluminados por la verdad, de familias que volverán a orar unidas. La purificación es el camino, no el castigo final. Es el fuego del amor divino que consume todo lo impuro para dejar solo lo eterno. Las promesas de conversión y esperanza son el sello final de su lenguaje profético. María siempre ofrece una salida, una oportunidad, una promesa. En Fátima aseguró que al final su inmaculado corazón triunfaría. En Akita prometió que la oración y la penitencia podrían mitigar la severidad del castigo. En tantas otras apariciones ha dicho que incluso las almas más endurecidas pueden ser rescatadas si hay intercesión, ayuno y oración. No estamos ante una madre que condena, sino ante una madre que avisa. Su objetivo no es castigar, sino salvar. No quiere imponer temor, sino despertar amor. No quiere que huyamos, sino que regresemos. Su lenguaje es, en esencia, un espejo que nos muestra en qué punto espiritual nos encontramos. ¿Estamos encendiendo fuego de purificación o caminando hacia uno de condena? ¿Sus lágrimas nos conmueven o nos resultan indiferentes? ¿Reconocemos las guerras espirituales o las ignoramos como si no existieran? ¿Percibimos la apostasía dentro y fuera de la iglesia o preferimos callar para no incomodar? ¿Deseamos ser purificados o resistimos el crisol de Dios? ¿Anhelamos la conversión o nos resignamos a la mediocridad espiritual? Déjanos saber en los comentarios, ¿qué símbolo profético de María te ha tocado más profundamente? ¿Y por qué crees que sigue hablando con tanta insistencia hoy? La humanidad atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia espiritual. Mientras la tecnología avanza a pasos agigantados y los logros científicos asombran al mundo, la conciencia moral parece caminar en dirección contraria. Los mensajes de la Virgen María, dados a lo largo de las décadas en diferentes partes del mundo, parecían en su momento advertencias lejanas, simbólicas o incluso exageradas. Sin embargo, hoy, al observar la condición actual del mundo, es imposible no reconocer la precisión profética de sus palabras. Fátima, La Salette, Akita, Quivejo y otras apariciones marianas no fueron llamadas sensacionalistas, sino súplicas urgentes de una madre que veía lo que venía. El colapso de la fe, la inversión de valores y el crecimiento de una oscuridad disfrazada de progreso. Uno de los ejes más constantes en sus advertencias fue la pérdida de la fe. La Virgen no hablaba de una simple crisis religiosa, sino de un vaciamiento del alma. Dijo en La Salette que Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo. En Fátima, lamentó que muchas almas iban al infierno porque no había quien rezara ni se sacrificara por ellas. En Akita, en Japón, alertó que la desobediencia dentro de la iglesia sería causa de gran sufrimiento. Hoy, esta apostasía no se limita al abandono de la práctica religiosa. Se trata de una fe debilitada, diluida por un mundo que relativiza toda verdad. La noción de pecado se ha desvanecido
y en su lugar se ha levantado un nuevo dogma. Cada quien define su moral, cada quien es su propia ley. Este relativismo se ha convertido en la nueva religión global. No importa lo que sea verdadero, sino lo que cada quien siente que es válido. Lo bueno y lo malo ya no se reconocen por su esencia, sino por conveniencia. Este fenómeno, anticipado por las palabras de la Virgen, ha generado una sociedad confundida en la que los valores se invierten, el pecado se celebra y la virtud se ridiculiza. Quien defiende la vida, la familia o la castidad es acusado de retrógrado, mientras se exalta lo que ofende abiertamente a Dios. El corazón humano, lejos de encontrar libertad, ha caído en una esclavitud disfrazada de autonomía. La violencia, otro punto central en sus mensajes, se ha intensificado de forma aterradora. No se trata únicamente de guerras entre naciones o grupos armados. Es una violencia más profunda instalada en las palabras, los hogares, las leyes. Niños asesinados en el vientre materno, jóvenes expuestos a contenidos degradantes, familias divididas por ideologías. La Virgen en Quibejo lloró por la sangre que sería derramada, y en efecto, el genocidio en Ruanda fue una de las masacres más horrendas del siglo XX. Pero también lloró por la dureza de corazón que impide el arrepentimiento, por una humanidad que ya no se conmueve ante el dolor ajeno. A ello se suma una gran confusión moral, otro de los síntomas que la Virgen anticipó. Hoy es común ver cómo las decisiones políticas, las leyes educativas y los contenidos mediáticos promueven una forma de vida que contradice frontalmente la palabra de Dios. La confusión no es inocente, es un proyecto oscuro que busca destruir la imagen de Dios en el hombre. Se enseña a los más pequeños que pueden elegir su sexo, se normaliza el pecado como un derecho y se excluye a Dios del debate público. Esta es la gran batalla espiritual del tiempo presente, y la Virgen la vio venir desde hace décadas. La humanidad se ha vuelto autosuficiente, soberbia, y ha olvidado que fue creada por amor y para el amor. Al rechazar a Dios, el hombre ha perdido su centro. La Virgen habló muchas veces de la necesidad de conversión, no como una obligación impuesta por el miedo, sino como un llamado maternal a regresar a la casa del Padre. Pero ese llamado fue ignorado, silenciado por muchos incluso dentro de la misma Iglesia. La Virgen, en sus mensajes, nunca buscó sustituir a Cristo, sino conducirnos a Él, despertar a los tibios, advertir a los ciegos. Pero el ruido del mundo ha sido más fuerte que su voz. Hoy vemos cómo se cumple lo que ella advirtió. Una generación que no ora, que no cree, que no ama. Una generación que ha hecho del placer su Dios y del ego su altar. Las consecuencias están a la vista: angustia, vacío existencial, crisis familiares, aumento de suicidios, confusión en la identidad, persecución a quienes aún conservan la fe. Los mensajes marianos fueron una advertencia, pero también una luz. Aunque sus palabras hablaban de castigos, no eran condenas, sino oportunidades de rectificación. Pero, ¿hemos escuchado? Esta condición actual de la humanidad, lejana del Evangelio y sorda a la voz del cielo, no surgió de un día para otro. Fue el resultado de décadas de rechazo sistemático a Dios, de corazones endurecidos, de una cultura que glorifica el pecado y ridiculiza la santidad. Sin embargo, aún estamos en el tiempo de la misericordia. Las palabras de la Virgen también contienen promesas. Al final, mi inmaculado corazón triunfará. Pero antes del triunfo viene la purificación. Y esa purificación ya ha comenzado, no solo en grandes catástrofes, sino en el interior de las almas que aún pueden sentir que algo no está bien. El dolor que el mundo atraviesa no es solo consecuencia del pecado, sino un clamor del cielo para que despertemos. Y quizás la pregunta más urgente sea esta:
Aún podemos volver, aún podemos responder a la voz de la Madre que no se cansa de advertirnos con lágrimas en los ojos. Déjame saber en los comentarios, ¿qué parte de estos mensajes sientes que ya se está cumpliendo en tu entorno? En tiempos de oscuridad espiritual y confusión moral, cuando la fe parece desvanecerse y la humanidad camina al borde del abismo, la Virgen María ha ofrecido no solo advertencias, sino también herramientas concretas para resistir y vencer. No se trata de prácticas decorativas ni de simples costumbres piadosas. El rosario, el ayuno y la reparación son auténticas armas espirituales que, cuando son vividas con fe, tienen el poder de cambiar corazones, detener guerras, proteger familias y hasta transformar el curso de la historia. María no vino solo a profetizar desastres, sino a indicar el camino de regreso al corazón de Dios. En Fátima, Akita, Medjugorje y tantas otras apariciones aprobadas y aún no reconocidas, su llamado ha sido uno solo: oren, ayunen, hagan penitencia. Porque el mal no se vence con discursos, sino con entrega radical. El rosario no es una oración anticuada ni una devoción relegada a ancianos o religiosos. Es una meditación profunda del Evangelio en compañía de María, la mujer vestida de sol que aplasta la cabeza de la serpiente. Cada Ave María pronunciada con el corazón se convierte en una espada contra las tinieblas. San Pío de Pietrelcina solía decir que el rosario es la arma para estos tiempos. Juan Pablo II rezaba varios rosarios al día, convencido de su poder para sostener al mundo. Nuestra Señora lo pidió con insistencia en Fátima: recen el rosario todos los días para obtener la paz del mundo y el fin de la guerra. No es casualidad que tantas conversiones profundas hayan comenzado con esta oración sencilla. El rosario pone a Cristo en el centro al contemplar sus misterios junto a su madre y nos introduce en un ritmo espiritual que disuelve la ansiedad, purifica la mente y fortalece el alma. Pero María no se detuvo ahí. A lo largo de los siglos ha insistido en una práctica olvidada por muchos: el ayuno. No solo como dieta o abstinencia alimentaria, sino como disciplina interior que rompe cadenas espirituales. En Medjugorje, donde millones han acudido buscando consuelo y dirección, la Virgen ha dicho: con el ayuno y la oración se pueden detener las guerras y suspender las leyes naturales. Esto no es poesía mística, sino una realidad espiritual que pocos están dispuestos a tomar en serio. Ayunar los miércoles y viernes a pan y agua, como ella ha pedido, no es una penitencia inhumana, sino un acto de obediencia que abre las puertas del cielo. El cuerpo se debilita, pero el espíritu se agudiza. El ayuno rompe el orgullo, entrena la voluntad y nos coloca en disposición de escuchar a Dios sin interferencias. Y junto al rosario y el ayuno, viene una tercera arma que parece aún más olvidada: la reparación. ¿Qué es reparar? Es consolar el corazón herido de Jesús y de María por tantos pecados, blasfemias, indiferencias, sacrilegios y frialdad de parte de sus propios hijos. Es ofrecer pequeños actos de amor por quienes no aman, de fe por quienes niegan, de pureza pidió en Fátima quienes ofenden, la comunión reparadora de los primeros sábados, y lamentablemente son pocos los que la practican. Esta devoción incluye confesión, comunión, rezo del rosario y meditación de 15 minutos con la intención de consolar a la Madre de Dios. Si millones respondieran a este llamado, muchas almas se salvarían, muchas tragedias se evitarían. Porque reparar no es solo un acto místico, sino una forma concreta de participar en la redención del mundo. La humanidad de hoy ha olvidado la gravedad del pecado. Se ríe del infierno, ignora los mandamientos, legaliza lo que antes era impensable.
En este contexto, María aparece como madre doliente que suplica no solo conversión, sino participación activa en la batalla espiritual. Ella no obliga, pero ruega, no amenaza, pero llora. Y en su llanto está la urgencia de una madre que ve a sus hijos caminar hacia el abismo sin escuchar. ¿Cuántos católicos practican hoy el ayuno? ¿Cuántos rezan el rosario con devoción? ¿Cuántos buscan reparar los ultrajes a Jesús Eucaristía? El llamado no es nuevo, pero sí es urgente. No basta con saber lo que hay que hacer, es tiempo de hacerlo. Muchos esperan grandes señales para creer, pero María ya nos ha dado el plan. No son necesarias revelaciones nuevas. Todo está dicho. Quien tome en serio el rosario, el ayuno y la reparación, verá frutos en su alma, en su familia, en su entorno. La lucha no es contra personas, sino contra potestades invisibles, y éstas solo se vencen con armas invisibles. Las prácticas que ella propone no son opcionales para quien quiera sobrevivir espiritualmente a este tiempo de prueba. Son escudos, lanzas y armaduras en medio de una guerra que no se libra con armas humanas. Los días actuales son proféticos. Se habla de purificación, de tribulación, de eventos que sacudirán al mundo. Pero junto a esas palabras está la promesa de protección para los que escuchan y obedecen. María es la arca que nos conduce al refugio, y sus pedidos no son imposibles, solo requieren amor. Un rosario rezado con fe puede cambiar tu día. Un ayuno ofrecido con humildad puede liberar a alguien que amas. Una reparación hecha con lágrimas puede ser el inicio de una nueva vida para un alma perdida. Dios ha querido necesitar nuestras pequeñas ofrendas para realizar grandes milagros. Y María ha venido a recordarlo con paciencia, con ternura, pero también con firmeza. Quien desprecia estas armas espirituales se expone, pero quien las abraza, camina en luz. ¿Estás dispuesto a vivir lo que María pide? ¿Qué lugar tiene el rosario en tu vida? ¿Qué espacio das al ayuno y a la reparación? Cuéntame en los comentarios, ¿cuál de estas 3 armas espirituales sientes que necesitas retomar hoy? Cuando se habla de castigo divino, muchas personas se estremecen o incluso se rebelan, creyendo que Dios actúa con la lógica de un juez implacable, que busca venganza o desahogo. Pero esta es una distorsión profundamente humana que proyecta sobre el Creador nuestras propias heridas, traumas y formas imperfectas de amar. La verdad revelada en las Escrituras y profundizada por los santos, doctores de la Iglesia y místicos, es otra. El castigo de Dios no nace del odio, sino del amor. Es corrección, no condena. Es cirugía, no tortura. Es un llamado urgente a volver a casa antes de que el alma se pierda definitivamente. Dios no necesita castigar para afirmarse, ni se complace en el dolor. El profeta Ezequiel dice claramente que el Señor no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Es 18:23. Sin embargo, cuando una sociedad entera endurece su corazón, ignora la voz del cielo y se sumerge en el pecado estructural, el Padre permite ciertas sacudidas como último recurso para despertar las conciencias. Estas intervenciones divinas pueden parecer duras, pero son fruto de un amor que no abandona. María, en tantas de sus apariciones aprobadas y privadas, ha suplicado con lágrimas en los ojos: «Convertíos, cambiad de vida antes de que sea tarde». Y cuando esas súplicas no son escuchadas, lo que sigue no es venganza, sino pedagogía celestial. Los juicios de Dios no son otra cosa que consecuencias que Él permite para redirigir el corazón humano al orden perdido. Pensemos en un padre que ve a su hijo pequeño jugando en una calle transitada. Le grita, lo aparta con fuerza, tal vez lo reprende con severidad. ¿Eso es odio? No. Es amor en su forma más protectora. Así también actúa el Señor, con firmeza,
pero con ternura escondida. Cuando las enfermedades, los colapsos sociales, las crisis económicas o las guerras nos golpean, no siempre es castigo directo, pero sí puede ser una voz que clama en medio del caos. Vuelve a mí, no esperes más. Los santos han entendido esto profundamente. Santa Faustina, en su diario, describe visiones del justo juicio de Dios, pero lo acompaña siempre con la imagen de Jesús misericordioso, que da una y otra oportunidad al alma antes de permitir su pérdida. No podemos olvidar que los castigos anunciados por los profetas y también por la misma Virgen María en lugares como Fátima, La Salette o Akita son condicionales. Están sujetos a la respuesta humana. Si hay conversión, se mitigan. Si hay arrepentimiento, se transforman en bendición. Pero si se desprecia el llamado, entonces se permite que el hombre experimente las consecuencias de su rebeldía, no porque Dios haya abandonado, sino porque respetó la libertad humana. El castigo es, en este sentido, un eco de la libertad mal usada. Pero ese eco puede ser la oportunidad para el cambio. La pedagogía divina es profunda. En el libro del Apocalipsis se describe cómo los juicios que caen sobre la humanidad buscan que los hombres se conviertan, pero tristemente muchos no se arrepintieron de sus obras. Ap 9, 20, 21. Es el drama del corazón endurecido, que ni siquiera ante la evidencia del caos regresa al Señor. Por eso, cuando hablamos de castigo, no lo veamos como un rayo vengativo que cae desde el cielo, sino como una llamada urgente, una última carta, una sacudida de amor para evitar la muerte eterna. El amor verdadero no es permisivo. No se queda indiferente ante el pecado que destruye. Dios no es un espectador pasivo de nuestra autodestrucción. Él interviene. Y si lo hace con fuerza, es porque sabe que estamos caminando hacia un abismo. Jesús mismo no dudó en usar palabras duras con los fariseos o en purificar el templo con látigo cuando el celo por la casa de su Padre lo consumía. Ese mismo Jesús hoy grita con amor: despierta, alma dormida. María, como madre, también actúa con esta urgencia. Sus lágrimas, sus llamados, sus advertencias no son amenazas vacías, sino alarmas maternales. ¿Qué madre no gritaría al ver a su hijo correr hacia el fuego? ¿Qué madre no haría lo imposible por detener a su hijo si lo viera perdiéndose? Esa es la esencia del castigo entendido a la luz del amor. Es la madre que no se cansa de advertir, aun cuando sabe que será ignorada, ridiculizada o perseguida por hablar. La historia de la salvación está llena de estos momentos: el diluvio, la destrucción de Sodoma, las plagas de Egipto, los exilios de Israel. Todos fueron actos dolorosos, pero orientados a la conversión. Cada vez que el pueblo se arrepintió, Dios restauró. Y cada vez que endureció su corazón, Dios respetó su decisión, aunque le doliera. Incluso en la pasión de Cristo, el mayor castigo fue permitido por amor. Jesús tomó sobre sí el dolor que nos correspondía y esa herida se volvió salvación. ¿No es acaso la cruz el mayor símbolo de que el castigo redime cuando es abrazado con fe? En nuestros días vemos signos por todas partes. La naturaleza gime, la sociedad se tambalea, las estructuras políticas y religiosas se corrompen y el alma humana parece anestesiada. ¿No será esto también una voz profética de Dios? ¿No estaremos viviendo un tiempo de corrección, no como aniquilación, sino como redención? Es tiempo de mirar estos acontecimientos no con miedo, sino con discernimiento. Si el juicio viene, viene para salvar. Si el castigo cae, cae para despertar. Dios permite todo con un fin de eternidad. Su objetivo nunca es el sufrimiento por sí mismo, sino el fruto que puede surgir de él. Por eso cada prueba, cada dolor, cada llamado fuerte que viene del cielo, hay que recibirlo como se recibe una poda, con lágrimas, sí, pero también con esperanza,
sabiendo que el árbol podado da más fruto. Así también, las almas purificadas por el dolor pueden alcanzar una gloria que jamás habrían tocado en la comodidad. En este contexto, el castigo no debe temerse, sino entenderse, no como ira ciega, sino como el último recurso del amor divino. Es el susurro que se convierte en clamor, cuando ya no queda otra forma de despertar. El corazón humilde sabrá reconocer este lenguaje y responder con docilidad. ¿Alguna vez has sentido que el dolor que viviste fue una llamada de amor de parte de Dios? Comparte tu experiencia en los comentarios y abramos juntos el diálogo sobre este misterio profundo. En medio de un mundo que se oscurece, donde la confusión reina y las estructuras morales se derrumban, emerge una pregunta silenciosa pero ardiente. ¿Dónde están los hijos de la luz? No se trata de una élite espiritual ni de una casta privilegiada, sino de almas comunes que han escuchado el eco del llamado divino. El Señor, desde antiguo, ha separado un resto, un grupo pequeño pero ardiente, preparado no por méritos humanos, sino por la gracia que llama, ilumina y capacita. Son los que no se doblegan ante la idolatría moderna, los que aún lloran por los pecados del mundo, los que se mantienen de pie cuando otros caen rendidos. Esta generación no fue escogida para el espectáculo, sino para la intercesión, no para aplausos, sino para batalla. La Escritura nos dice que vosotros sois la luz del mundo, Mateo 5:14, y esa declaración no es meramente poética, es un mandato profético. En tiempos donde las tinieblas parecen avanzar sin freno, el testimonio de los hijos de la luz se vuelve más urgente que nunca. No basta con sobrevivir al caos, hay que confrontarlo con la verdad. No basta con tener fe en privado, hay que proclamarla con valor. El llamado es claro, responder con oración, con ayuno, con lágrimas, con santidad, responder con una vida que arda sin consumirse. Porque mientras unos apagan su lámpara para no incomodar, los hijos de la luz la elevan más alto para mostrar el camino. Muchos hoy viven con el alma dormida, atrapados en un letargo espiritual, inducido por la comodidad, el entretenimiento y el relativismo. Pero los hijos de la luz no pueden dormir. Ellos velan, ellos sienten en el espíritu el gemido de la creación, el dolor de la humanidad alejada de su Creador, el clamor de un cielo que busca quien se ponga en la brecha. ¿Quién responderá por los que no oran? ¿Quién ayunará por los que se alimentan de basura espiritual? ¿Quién intercederá por los que ya no creen? Esa es la misión de esta generación escogida. No es una opción, es una urgencia, porque si los hijos de la luz no responden, las tinieblas seguirán su curso devastador. Pero esta luz no nace del esfuerzo humano ni del orgullo religioso. Es una llama encendida por el Espíritu Santo. Es el resultado de un encuentro con el Dios vivo, de una conversión profunda, de un corazón que ha sido roto y rehecho por las manos del Padre. Ser hijo de la luz no es un título, es una identidad que se lleva en la carne, en las decisiones, en la manera de amar, de hablar, de vivir. Es una cruz y una corona al mismo tiempo. Es andar por caminos estrechos, incomprendidos, a veces solitarios, pero seguros de que se camina hacia la eternidad. Esta generación fue profetizada. Isaías habló de un pueblo que caminaría en la oscuridad y vería gran luz. Isaías 9:2. San Pablo habló de los que no son de la noche ni de las tinieblas. Primeras Tesalonicenses 5:5. Y hoy, tú que lees estas palabras, no lo haces por casualidad. Hay algo en tu alma que ya fue tocado. Hay una inquietud santa que arde dentro de ti. Tal vez has sentido que no encajas, que tu sensibilidad espiritual es un peso, que ves cosas que otros ignoran. No estás solo. Eres parte de ese resto fiel, de esa semilla escondida que el cielo ha preservado para este tiempo final. Y tu voz, tu oración,
tu fidelidad, son armas en manos del Altísimo. Los hijos de la luz no necesitan títulos ni púlpitos. Ellos actúan en silencio, muchas veces en la sombra, pero su impacto es eterno. Son las abuelas que oran, los jóvenes que ayunan, los padres que bendicen, los intercesores que lloran por el mundo. Ellos detienen juicios, abren cielos, preparan el camino para el regreso del Rey. Son precursores, heraldos, centinelas. Viven como si todo dependiera de su obediencia, porque en parte así es. Cuando Dios quiere cambiar la historia, no siempre levanta multitudes, sino a uno que diga, aquí estoy. Y no es fácil. Ser luz en un mundo que ama la oscuridad tiene un costo. La incomprensión, la soledad, las pruebas espirituales, la guerra constante. Pero también hay un gozo secreto, una comunión profunda, una fuerza que no se agota, porque el Espíritu del Señor fortalece a los suyos. Les revela misterios, les habla en la intimidad. Esta generación ha sido visitada en sueños, advertida en visiones, encendida por la palabra. No puede retroceder. Ya vio demasiado, ya sabe demasiado, ya no puede callar. Muchos se burlarán, otros se alejarán, incluso dentro de la misma iglesia habrá rechazo. Pero los hijos de la luz no buscan aprobación humana. Saben que agradar al mundo es traicionar a Cristo. Su misión no es popular, pero es gloriosa, porque cada oración que hacen abre caminos en lo invisible. Cada acto de fe, cada renuncia, cada testimonio es una piedra en el camino del Señor. Como Juan el Bautista en el desierto, ellos claman, preparen el camino del Señor. Y aunque parezca que nadie los escucha, el cielo responde. Los ángeles se mueven, los muros tiemblan, la historia cambia. Si has sentido el llamado, no lo ignores. Si tu corazón arde mientras lees esto, no lo enfríes. Levántate, santifica tu vida, busca a Dios como nunca. Este no es un tiempo para tibios ni para espectadores. Es un tiempo para guerreros de oración, para centinelas del amanecer. No esperes que otros lo hagan. El Señor te llama a ti, sí, a ti, porque fuiste escogido desde antes de la fundación del mundo, porque hay almas que dependen de tu fidelidad, porque tu lámpara puede iluminar el camino de muchos, porque eres hijo de la luz. ¿Sientes que Dios te está llamando a despertar y responder como parte de este pequeño resto fiel? Cuéntanos en los comentarios cómo ha comenzado ese fuego en tu interior. Vivimos tiempos extraordinarios. Aunque muchos se han acostumbrado al ruido del mundo, a la rutina acelerada y al bombardeo constante de noticias, pocos se han detenido a reflexionar en profundidad sobre la dimensión espiritual del tiempo que atravesamos. Es como si una urgencia invisible estuviera tocando a las puertas del alma, susurrando que aún estamos en un umbral de misericordia. No es una amenaza, es una invitación. Es el cielo que espera una respuesta que no puede venir de sistemas, gobiernos o ideologías, sino del corazón humano abierto a la verdad, al arrepentimiento y al amor de Dios. A lo largo de la historia de la salvación, Dios ha concedido tiempos concretos para la conversión. El diluvio en los días de Noé no llegó de forma repentina. Hubo un tiempo de advertencia, hubo un tiempo de preparación. De igual modo, las grandes intervenciones divinas siempre estuvieron precedidas por una fase en la que la misericordia se ofrecía con insistencia. La diferencia entre los que se salvaron y los que perecieron fue, muchas veces, la forma en que respondieron a esa gracia. Hoy no es diferente. Aunque las tinieblas parezcan avanzar, aunque la cultura del descarte, la confusión moral y la indiferencia religiosa ganen terreno, el corazón de Dios sigue latiendo en compasión por la humanidad. Cada latido es una oportunidad, cada día una nueva posibilidad. Las apariciones marianas en distintos rincones del mundo han sido precisamente recordatorios persistentes de esta verdad.
En Fátima, la Virgen no solo habló del castigo que podría venir, sino que hizo un llamado profundo a la conversión. En la Salet, su llanto fue una súplica maternal para que la humanidad regresara al camino de Dios. En Akita, sus mensajes alcanzaron una intensidad profética ineludible, pero en todas ellas hubo una constante. El cielo no desea la destrucción del hombre, sino su salvación. La paciencia divina es admirable, pero no es infinita. Este tiempo de gracia es real, pero no eterno. Se nos concede para actuar, y esa ventana de misericordia puede cerrarse sin aviso. San Juan Pablo II dijo en una de sus homilías que la misericordia de Dios es como un río que fluye generosamente, pero que espera ser recibido por nuestras manos abiertas. Si el corazón se cierra, si la humanidad permanece sorda, ese río pasa sin empapar la tierra. Por eso, la urgencia no es alarmista, es amorosa. Aún estamos a tiempo, pero ese aún tiene un peso enorme. No se trata de vivir con miedo, sino con responsabilidad. Cada oración ofrecida, cada sacrificio oculto, cada acto de caridad cuenta. Cada día vivido con fe, aunque en medio del dolor o la oscuridad, es una respuesta al cielo que aún espera. Muchos se preguntan por qué, si el mundo está tan mal, Dios no interviene de forma fulminante. Pero la verdadera pregunta es: ¿cómo estamos respondiendo a las oportunidades que aún tenemos? ¿Qué hacemos con el Evangelio que nos ha sido anunciado? ¿Qué lugar tiene la oración en nuestras casas? ¿Qué lugar ocupa Dios en nuestras decisiones diarias? La misericordia no es una excusa para la tibieza, es un trampolín hacia la transformación. Cuando Jesús lloró sobre Jerusalén, lo hizo no por condenarla, sino porque no reconociste el tiempo de tu visita. Esa frase resuena hoy con un eco estremecedor. Este tiempo de gracia se manifiesta en cosas pequeñas, una homilía que toca el corazón, un retiro espiritual que renueva, una enfermedad que lleva al alma a buscar sentido, una pérdida que despierta la sed de lo eterno, una palabra de consuelo que enciende una chispa en la oscuridad. Todo eso forma parte de una red invisible de oportunidades que Dios entrelaza en la historia personal de cada uno. Pero debemos despertar. No podemos seguir postergando decisiones fundamentales. La vida no es una repetición infinita de días, es una preparación para la eternidad. Santa Faustina Kowalska, apóstol de la Divina Misericordia, escribió en su diario que antes de venir como juez, Cristo se presenta como Rey de Misericordia, y que este es el tiempo en el que el alma puede acceder con facilidad a los tesoros del perdón. Pero también advirtió que llegará el día en que esta puerta se cerrará. ¿Cuántos de nosotros vivimos como si tuviéramos un contrato garantizado con el mañana? ¿Cuántos actúan como si la conversión pudiera esperar para otro momento más conveniente? El enemigo de las almas no necesita que pequemos gravemente, basta con que posterguemos la gracia. Por eso los llamados del cielo no son mensajes de terror, sino gritos de amor. Nos dicen: vuelve mientras hay tiempo, cambia antes de que sea tarde, ora antes de que el silencio te envuelva. Hay un cielo esperando. Hay ángeles atentos a nuestras respuestas. Hay lágrimas que caen del corazón inmaculado porque la humanidad juega con la eternidad como si fuera un juego sin consecuencias. Pero no lo es. Cada pensamiento, cada palabra, cada elección cuenta. Este es el tiempo, hoy es el día. Tal vez no sintamos un terremoto, tal vez no veamos una señal visible en el cielo, pero si hoy, en medio de esta lectura, algo arde en tu interior, es porque el cielo te está hablando, porque Dios aún espera tu respuesta. Y esa respuesta puede cambiar tu historia, puede salvar a otros, puede acelerar la venida de su reino. ¿Qué crees tú que el cielo espera de ti en este tiempo? Déjalo en los comentarios y unámonos en este clamor mientras todavía hay luz.
Vivimos en una época marcada por la velocidad, el ruido y la superficialidad. El alma, muchas veces adormecida por el confort o la rutina, pierde la capacidad de reconocer los susurros del cielo. Sin embargo, el clamor espiritual de este tiempo no cesa. Las Escrituras, las enseñanzas de la Iglesia y los mensajes celestiales que se han multiplicado en los últimos siglos convergen en una misma dirección. Es necesario despertar. Y ese despertar comienza por un examen de conciencia profundo, honesto, radical. No se trata de una práctica opcional para momentos de retiro, sino de una urgencia espiritual para estos días marcados por la confusión y la inminencia del juicio. ¿Estamos realmente preparados para lo que viene? Estamos viviendo como si cada día fuera una oportunidad de conversión. El examen de conciencia no es una simple revisión de errores, sino un acto de humildad que nos coloca ante la mirada de Dios. Es una forma de escuchar al Espíritu Santo que, con delicadeza pero con firmeza, nos confronta con la verdad. En tiempos como los actuales, en los que la verdad es relativizada y el pecado es camuflado con palabras suaves, detenernos para mirar el estado real de nuestra alma es un acto revolucionario. Es un acto de valentía, porque es más fácil vivir anestesiado que enfrentar las sombras internas. Es más cómodo señalar el pecado del mundo que arrodillarse y decir, Señor, ten piedad de mí. Los signos de los tiempos están por todas partes. Crisis morales, guerras, terremotos, apostasía generalizada, leyes que legalizan lo que Dios abomina, multiplicación de falsos profetas, ataques cada vez más frontales contra la familia, el sacerdocio y la Eucaristía. Frente a todo esto, muchos reaccionan con miedo, otros con indiferencia, pero son pocos los que responden con oración y conversión verdadera. ¿Dónde están los vigilantes de este tiempo? ¿Dónde están los que, como las vírgenes prudentes, tienen sus lámparas encendidas y sus corazones en vela? Es urgente recuperar la conciencia del pecado, no por escrúpulo, sino por amor, porque solo quien reconoce su miseria puede recibir la misericordia. La Virgen María, en tantas apariciones, no ha hecho otra cosa que llamarnos a la conversión. ¿Por qué seguimos postergando ese llamado? ¿Por qué seguimos negociando con hábitos que sabemos que nos alejan de Dios? No se trata de alcanzar una perfección inmaculada de la noche a la mañana, sino de no engañarnos a nosotros mismos. El primer paso es querer cambiar, es abrir el corazón, es renunciar al orgullo espiritual que disfraza la tibieza. Este examen de conciencia debe incluir nuestra vida de oración. ¿Rezamos de verdad o solo repetimos fórmulas vacías? ¿Dedicamos tiempo diario a escuchar la voz de Dios o solo recurrimos a Él cuando estamos en crisis? ¿Vivimos los sacramentos como encuentros con Cristo o como rituales sociales? ¿Tenemos una relación viva con la palabra de Dios o la Biblia sigue cerrada en una estantería? No podemos pretender estar preparados si nuestra relación con Dios está muerta o anestesiada. Jesús fue claro: velad y orad, porque no sabéis el día ni la hora. Y no basta con la oración individual. Este tiempo clama por comunidades encendidas, por familias que se arrodillen juntas, por parroquias que no se resignen a la secularización. Cada uno debe preguntarse: ¿soy luz en mi entorno o me he dejado arrastrar por la oscuridad? ¿Doy testimonio de fe en mi trabajo, en mis redes, en mi círculo de amistades, o me acomodo al mundo por miedo al rechazo? Muchos están esperando una señal para convertirse, pero olvidan que la mayor señal es el estado de nuestra alma frente a Dios. Él nos habla cada día, pero si no le escuchamos, terminaremos endureciendo el corazón. Este llamado también incluye una reflexión profunda sobre nuestros afectos. ¿Qué lugar ocupa Dios en nuestro corazón? ¿Qué idolatrías hemos permitido que ocupen su trono? Puede ser el dinero,
el placer, la imagen, incluso el activismo religioso vacío. Todo lo que roba el primer lugar a Dios nos desordena interiormente, y el desorden interior es la puerta por donde el enemigo entra. ¿De qué sirve estar ocupados en muchas cosas si nuestro interior está vacío de Dios? Él no busca servidores perfectos, sino corazones dispuestos a ser purificados, corregidos, moldeados, dispuestos a ser verdaderamente suyos. El tiempo de la gracia no durará para siempre. Estamos en la última hora, y cada día puede ser decisivo. El examen de conciencia no debe hacerse una vez al año, sino cada día. Cada noche es una oportunidad para preguntarnos: ¿a quién amé hoy más que a Dios? ¿Qué dejé que contaminara mi alma? ¿Perdoné? ¿Pedí perdón? ¿Me reconcilié con el hermano que herí? ¿Fui coherente entre lo que creo y lo que viví? Porque cuando llegue la hora, cuando se cierre la puerta como en los días de Noé, ya no habrá tiempo de preparar el corazón. Por eso, el momento de actuar es ahora. Este llamado final no es un eco vacío de moralismo, sino una invitación amorosa del cielo. Dios no quiere condenarnos, quiere salvarnos, pero no nos salvará sin nuestra participación. Es tiempo de abrir los ojos, de poner el alma en estado de vigilancia, de clamar por discernimiento. No todo lo que brilla es luz, no todo lo que se predica en su nombre viene de Él. Es tiempo de conocer su voz, de afinar el oído espiritual, de reconocer los signos, de tomar en serio la vida eterna. La fe no es una emoción, es una decisión diaria, constante, incluso cuando no sentimos nada. La fidelidad hoy es resistencia, y resistir no es suficiente si no va acompañado de amor ardiente. Haz una pausa. No sigas leyendo sin detenerte unos segundos a escuchar lo que el Espíritu te dice. Cierra los ojos y deja que esta pregunta resuene en lo más profundo. ¿Y si esta fuera tu última oportunidad? No por miedo, sino por amor, porque cada día puede ser el último día de algo, de una amistad con el pecado, de una vida sin sentido, de una fe tibia. ¿Estás dispuesto a comenzar de nuevo? ¿Y tú? ¿Qué cambiarías hoy si supieras que Jesús vuelve esta noche? Deja tu comentario con una decisión concreta que el Espíritu Santo haya puesto en tu corazón.